Hola hermanos, hola iglesia, hola gente. Les vengo a traer hoy la palabra de Dios que está en el capítulo de Mateo 25. Voy a leer las ovejas y los cabritos, acá en mi Biblia lo dice, del versículo 31 de Mateo 25 al versículo 46. Y después les daré una reseña de lo que quiere decir, pero mejor dicho, la Biblia, la palabra de Dios se explica por sí misma. Solamente mi comentario de acuerdo a lo que yo he entendido y he comprendido que es de acuerdo a la palabra. Y dice así, Mateo 25, de 31 al 46, o sea, del versículo 31 en adelante, dice, estoy leyendo la Biblia, la Reina Valera 1960, la Biblia de Estudio Apologética, que significa la defensa de la fe, y dice así, en título, en el versículo 31 dice, las ovejas y los cabritos. Y dice así, Mateo 25, de 31 al 46, por eso leeré del 31 en adelante. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como parte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mi comentario a lo que acabo de leer es que tenemos que arrepentirnos todos los días de nuestros pecados, pero siempre pensar en el prójimo, en los demás, para no solamente de predicarles el Evangelio, sino también acá Cristo dice de que hay que pensar en los que realmente están padeciendo, en la cárcel, en los hospitales. Hay gente que no tiene que comer o está desnuda en el sentido de que no tiene ropa, ¿no? Hay gente pasando frío en las calles. Quizás tú puedas tener una casa acogida de calor, pero hay gente que literalmente no tiene nada de las cosas que los de la clase media, que tienen un sustento básico, puedan tener. Y eso, de que hay que pensar en los demás como, porque Cristo le dice, y claro mismo lo dice, me lo hicisteis a mí. O sea, Dios se pone como ejemplo a esas personas que están sufriendo, como si Él mismo estuviera ahí, y eso es cierto. Y eso, siempre es bueno atender al necesitado, al acogido, al que realmente está padeciendo. Eh, y eso es mi comentario, el mismo comentario de la Biblia. Hay que ayudar a las personas que realmente necesitan. Pero ojo, nuestras obras buenas no nos salvan, solamente mediante la fe en Jesús. Cuando ya conocemos a Cristo, sabemos que tenemos que hacerlo por amor a Él, por amor a Dios. Y perdonar a las personas que nos ofenden en el sentido de que hay gente, hay cizaña en el mundo, ¿no? Hay trigo y hay cizaña. Nosotros solamente podemos hablar de Cristo al mundo, como Dios dice que somos la luz del mundo, y lo creemos porque Él habita en nosotros. Pero no podemos, por así decirlo, sentirnos mal porque nos rechazan o obligar a la gente a que obedezca a Cristo o que siga a Cristo, ya que el Espíritu Santo es quien los va a salvar literalmente. Solamente Cristo nos dijo, id a predicar, enseñarles todo lo que os ha mandado y hacer discípulos si esas personas se convirtieran claramente.
Y eso, hay que pensar en las personas que padecen. Y eso lo vemos en la vida cotidiana, día a día. Yo creo que aparte de las personas que tienen una necesidad física, como por ejemplo una enfermedad, etcétera, creo que lo que el mundo necesita, y esto es verdad, necesita a Dios, sinceramente. Porque, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente los ricos. Un padre rico, al ver que su hijo está a punto de morir, no le puede salvar la vida carnal, ¿no? Y entonces vemos que aún las personas que tienen de todo están muertas espiritualmente. Me refiero de que, exacto, me refiero de que puedes tenerlo de todo en esta vida, pero si no tienes a Cristo vas a estar vacío. Porque la comida, las amistades, etcétera, etcétera, y el pecado no llena el alma y el espíritu del hombre. Solamente Cristo Jesús los llena, el Dios creador del cielo y la tierra, nuestro Padre eterno, quien creó todas las cosas, visibles e invisibles. Entonces los animo a hacer las obras de caridad que Jesús nos mandó a hacer, y comenzando de donde tú estás, para que tú lo hagas en otros sitios. Y eso, compartir el evangelio constantemente a los de tu alrededor, a los que desean escuchar, porque yo también tengo esa esto de que sí, hay gente que uno le habla y literalmente o te ignoran o te rechazan, o algunos lo escuchan y nosotros no sabemos literalmente su corazón, ¿no? Ya que solamente Cristo realmente sabe lo que piensas o lo que sientes, sin que tú lo puedas saber, ¿no? O sea, sin que otra persona lo pueda saber. Entonces, Dios les bendiga. Espero que hayan entendido este mensaje, que está muy fácil. Las palabras de Jesús y la palabra de Dios es muy fácil de digerir, es muy fácil de entender. No hay nada imposible que nada pueda ser sabido, ni nada oculto en la cual no vaya a ser descubierto, ya que la palabra de Dios nos dejó, y por medio del Espíritu Santo podemos entender y comprender y saber cosas espirituales que, que no sabíamos, pues, ¿no? Dios les bendiga y espero que eh, el Señor, por medio de su palabra y con un buen corazón entendido y obedecido a su palabra, practiquen y hagan esas cosas. Pensemos en el bien de los demás, pensemos en llevar el Evangelio a los demás, pensemos en ayudar al necesitado, porque nosotros daremos cuenta de todo lo que hagamos en esta tierra, sea bueno o sea malo. Dios sabe tus luchas, Dios sabe tus problemas, sabe todo, y hay que comendarse y enmendarse a Él. Confiar solamente en el Padre Celestial, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, en Él. Amén. Que Dios les bendiga.